Bendecido martes, estamos estudiando ya la lección número 4 que se titula Las Naciones, primera parte. Y para este día, martes 22 de abril, el tema que nos corresponde se titula Recibió lo que pidió. Inclinemos el rostro para tener palabra de oración. Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor. En estos días, Señor, que hemos estado recordando más que otros días ese gran sacrificio que tú hiciste de morir por nosotros, de pagar esa pena que teníamos que haber pagado nosotros, Señor. Sin embargo, tú, el Cordero inmolado, pusiste tu vida por nosotros. Gracias infinitas, Señor, porque nos amas y quieres salvarnos. Gracias por todas tus enseñanzas, Padre. Perdónanos porque nos hemos alejado de ti, porque hemos buscado que otras cosas, que otras personas gobiernen sobre nuestras naciones, sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a volver a ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos venido estudiando en los días anteriores cómo se dio esto de que Israel, que había sido llamado como un pueblo especial para ser gobernado bajo una teocracia, fue deseando lo que otros pueblos o naciones tenían. Hemos estudiado cómo nació esto de la palabra ciudad o nación, que antes de que existieran estos personajes que gobernaran varios lugares, no existían, sino hasta que Nimrod empezó a formar ciudades y naciones. Pero vemos que Israel quiere tener lo que otros pueblos tienen. Empieza a desear los logros que había logrado Nimrod, todas las cosas que ellos aparentemente no tenían y pensaban que podían estar mejor de como estaban. Entonces, Dios originalmente había establecido que Israel no iba a tener monarca humano como las otras naciones. Pero, como les menciono, Israel flaqueó y anhelaron ser como las naciones paganas. Y nos invita a leer 1 Samuel 8, del 4 al 18. Y nos dice la pregunta, ¿por qué los ancianos o líderes querían un rey? ¿De qué manera caemos nosotros en tentaciones similares? Y dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Qué tremendas estas palabras. Primero, la acción del pueblo diciéndole a Samuel que les consiga un rey, cuando ellos eran gobernados por líderes espirituales. Pero estaban desechando no a Samuel, estaban desechando directamente a Jehová. Y así se lo expresa el Señor a Samuel. Y es un caballero que respeta todos los deseos y las decisiones por ese bendito libre albedrío que nos ha dado, que lo hemos estudiado, que nos lo ha dado por amor. Y dice el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Vemos cómo se fue degenerando el pueblo de Israel, ese pueblo que tenía que ser ejemplo a las naciones y que todas las naciones iban a ser benditas a través de ese Israel literal. Y que por todo esto, porque todos sus gobernantes fueron corruptos y porque el pueblo se alejó del Señor, luego el Señor abrió esto a los gentiles. Y llegaron a ser ya no un Israel literal, sino un Israel espiritual en el cual
todo aquel que aceptara al Señor Jesucristo como su Salvador llegaba a formar parte del pueblo de Dios, del Israel espiritual. Entonces dice, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, le estaba diciendo Samuel. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les traeré el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y hará con ellos sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá aquel día. Miren qué delicado esa lectura que hemos hecho en Samuel. El pueblo, al despreciar esa teocracia, depender únicamente de Dios como su gobernante y envidiar lo que otras naciones tenían, que eran monarcas, reyes, estaban despreciando al Señor. Y aquí le dice a Samuel todo lo que les va a suceder con estos reyes y monarcas que ellos mismos iban a elegir. Los iban a utilizar, se iban a aprovechar, les iban a cobrar impuestos, iban a utilizar a sus hijos y a sus hijas como servidores y para sacar provecho de ellos y favorecer a sus siervos. Qué terrible situación en la que había caído Israel. Qué terrible situación en la que podemos estar. Es importante notar que el hecho que pidieran un rey implicaba rechazar a Dios como su gobernante. Según lo establecido, la nación debía responder directamente al Creador y su relación con él se ponía de manifiesto, entre otras cosas, por medio del santuario y sus servicios. Al solicitar un rey, traerían sobre sí los mismos padecimientos que experimentaban los reinos paganos. Lo que hemos leído, reclutamiento militar para la guerra del rey, confiscación de bienes, impuestos y otros males. Descubrirían que los poderosos tienden a gobernar para su propio beneficio, no benévolamente como Dios lo había hecho con ellos hasta ese momento. Además, el nuevo arreglo sería permanente. Se daría a Israel lo que pedía, pero cuando se diera cuenta que se había equivocado, el nuevo sistema de gobierno seguiría en pie. Primera de Samuel 8:18, lo repetimos, dice: en ese día clamarán a mí a causa del rey que habrán elegido, pero el Señor no los oirá. Qué tremenda situación. Dios conoce la debilidad de su pueblo y predijo desde el principio que Israel pediría un rey humano. Y así lo hicieron. Y gran parte de la historia sagrada es el relato de las consecuencias de esa decisión. En Deuteronomio 7, del 14 al 20, nota que Dios no dice les daré un rey, sino que es su pueblo el que quiere un rey. Dios puso salvaguardas para proteger a su pueblo de algunos de los males del gobierno humano, aunque, como lo demostró la historia de la nación y sus reyes, esos salvaguardas fueron a menudo ignorados. Basta con mirar la historia de Israel después de que decidió tener un monarca para ver cuán penosas fueron las cosas para ellos bajo sus reyes. Aunque algunos de estos fueron mejores que otros, pero incluso los buenos reyes que tuvo Israel, así como David, no fueron tan buenos como se hubiese querido. Entonces, en muchos casos, la nación vivió bajo el gobierno de un rey tras otro que hizo lo malo ante los ojos de Dios.
Ayer, como hoy, todos los gobiernos humanos tienen algo en común: pecadores gobernando a pecadores. En vista de eso, no debemos sorprendernos de que las cosas a veces no salgan como esperamos. Que el Señor nos ayude y nos perdone, pero sobre todo que nos enseñe a depender exclusivamente de Él, porque Él es el que vendrá y tomará su reino y gobernará con un reino que va a ser eterno e indestructible y va a ser justo, honesto y perfecto. Yo quiero estar ahí. Bendecido martes.